Así terminó nuestra aventura, mis amigos. Claro que sí, una triste realidad sobre saberes ancestrales. Básicamente en la comunidad se tiene que trabajar muchísimo para rescatar estos saberes de las identidades de nuestras comunidades amazónicas. Gracias a los docentes enrumbamos nuevamente esta aventura hacia la ciudad de regreso a nuestros hogares. A esta aventura llevamos experiencias únicas sobre su forma de trabajar, el trabajo en equipo, su habilidad y todo esto gracias a los líderes que vienen trabajando aquí en esta comunidad, lo que es Nueva Población Cristal, gracias a las investigaciones que se vienen realizando y mucho más. La verdad que esta aventura nos dejó una huella más en nuestra vida de cómo está tan alejado de todos los beneficios y también trabajo articulado con el Estado. De hecho se viene trabajando, pero en poco se ve todo y que refleja básicamente aquí en la comunidad. Mis amigos ya saben, para más aventuras con Imperio Ashaninka, rescatando identidad y culturas. Tan solamente nosotros fuimos a buscar estas informaciones y nos dimos la sorpresa de que la verdad ya no se trabaja mucho con lo que son telares, con lo que son artesanías, con lo que son juegos ancestrales. Fueron difícilmente adecuándose a lo que es la modernidad y mucho más ahora ataca lo que es la tecnología en este mundo que estamos, con el mundo cibernético, donde los jóvenes ya no trabajan mucho en casa ayudando a papá, ayudando a mamá, más andan con el mundo del teléfono, en poder trabajar con lo que es Facebook, con lo que es los videojuegos, pasar mucho tiempo ahí donde que se absorbe mucho el tiempo. Yo creo que debemos tomar conciencia de esta realidad y también sobre la deforestación. En estos lugares la verdad que se depredó muchísimo los árboles, muchísimo. Hace mucho tiempo cuando yo vivía en estos lugares, pues estos lugares eran toda una gran vegetación y actualmente encontramos una depredación de gran escala que ha avanzado. La misma población que lo ha creado estos hechos, y gracias a que se ha venido trabajando, al menos hemos ido ver esta realidad junto con los docentes en persona y pues la verdad nos quedamos asombrados de todo esto.